mano con aplicaciones. Ustedes van a ver que yo ya no hago mucho lo que es robótica ni mecánica, a pesar de que estudié mecatrónica anteriormente, pero en mecatrónica me interesé mucho en la parte que era inteligencia artificial, IA, y eso es así, poco a poco formé mi camino. Y de repente, para poder de repente resumir un poquito mi camino, yo comencé en la uni como ingeniero mecatrónico y me uní a un grupo de investigación, estudiantes en inteligencia artificial que se llamaba GISIA Uni. Eso fue en 2011, por ahí aproximadamente. Y después de eso tuve la oportunidad de salir becado para hacer un intercambio en la Universidad de Oklahoma. Y después de eso tuve un profesor me dijo que regrese para hacer un posgrado. Y regresé y fue todo pagado el posgrado, una maestría en Data Science en esa misma universidad. Después de ello postulé al doctorado y acabé mi doctorado en Georgia Tech, en un doctorado de Computer Science, de ciencia de computación. Y ahora estoy en la Universidad de Michigan como profesor después del doctorado. Bueno, ha sido, como decía antes, ¿no? No, ya no hago ya robótica, no hago aplicaciones a mecánica, pero siempre tengo mi corazón en en esos conocimientos y realmente el entrenamiento que me dio la uni, ¿no? De pensar como un ingeniero en la rigurosidad, en la matemática, ayuda mucho en lo que hago hoy en día. Y también, como le dije, yo hice investigación en la uni. En la foto de izquierda pueden ver que ahí ese soy yo, que está ahí que en el Expo FIB, de repente habrá sido 2012, algo así, aproximadamente a 13. Estábamos exponiendo, no me acuerdo qué, pero estábamos poniendo un proyecto de un robot, carro autónomo que hicimos, bueno, realmente que estábamos planeando hacer, habíamos hecho parte de software, no habíamos hecho tampoco tanto. Y la parte de derecha pueden ver que estamos con los compañeros. Fuimos a presentar a Trujillo, a la UPAO, un centro, algo de nuestra investigación que hicimos con Machine Learning. Entonces, esos fueron con mis comienzos, ¿no? Y bueno, después tuve la oportunidad de salir de acá y todo eso, ¿no? Quiero también mencionar las personas que están aquí. El que está siendo entrevistado en la parte izquierda es Ronald Cárdenas. Él hoy por hoy hace poco acabó su doctorado en Inglaterra y ahora se está uniendo a Amazon como investigador. En la derecha pueden ver dos personas al costado mío. Uno es David Paredes, que está haciendo su doctorado actualmente en Estados Unidos, en Nueva York. Y Jaspers, que está a mi costado, que él estuvo haciendo maestría en Rusia y ahora creo que está por ahí también trabajando. Bueno, solamente dar una perspectiva de dónde vengo, cómo fue mi trayectoria brevemente. Y ahora quiero pasar al tema de la plática, al tema técnico de la plática, que sería cómo podemos conectar el modelamiento científico e inteligencia artificial. Eh, Como motivación de esto, hay muchas personas que están proponiendo estas ideas bajo la perspectiva de que a veces que somos extremos a veces, ¿no? En ciencia, déjeme usar el láser. En ciencia a veces usamos esto que lots of physics o lots of theory and small data. Tenemos muy poca data para poder trabajar, entonces tenemos que tener mucho conocimiento, mucho entendimiento de lo físico, de las relaciones causales en lo que estamos estudiando, lo cual ha sido excelente y hemos avanzado muy considerablemente en este ámbito. Y en el otro extremo tenemos también la parte de Big Data. Big Data, que tenemos un montón de datos, pero no hay ninguna forma de incorporar conocimiento físico, teórico en esas Big Data. A veces hay muy poco eh, forma de maniobrar, de poner encontrar estos dos juntos, ¿no? Y en el medio tenemos este nuevo tipo o nuevo interés en poder desarrollar métodos que puedan tomar la data que hay y también tomar el conocimiento que hay y ponerlos a conectar y de repente crear nuevo conocimiento o crear modelos de Machine Learning, AI, IA que puedan ser aplicados
en ciencia o en ingeniería. También tenemos otro cuadro que pueden ver debajo, que también algo así, bueno, una similar historia puede contarnos, ¿no? Que tenemos theory-based models, modelos basados en teoría, que usan un montón de conocimiento científico, pero usan muy poco de data, ¿no? Para poder de repente cubrir la deficiencia de ese conocimiento científico. Y por otro lado tenemos data science models que son puramente basados en datos, y tenemos unos nuevo despertar, un nuevo surgimiento de modelos que van a usar la teoría, la física, química, teoría en esas ciencias para poder informar mejor la creación de esos modelos de data science o de machine learning. Entonces, bajo esta perspectiva, eh, voy a desarrollar un poquito qué tipo de conocimiento científico se podría incorporar dentro del machine learning. Un tipo de conocimiento científico que estudiamos mucho en las clases son ecuaciones, por ejemplo. Ordinary differential equations quiere decir ecuaciones diferenciales ordinarias, y ecuaciones diferenciales parciales son tipos de ecuaciones que vemos a diario en ingeniería, en ciencias, en física. También tenemos simulaciones, microsimulaciones o simulaciones basadas en agentes. Se usa mucho en sociología, en epidemiología. Hoy día vamos a ver también algunos ejemplos en esa área. Y Finite Element Analysis o el análisis de elementos finitos, que se usa muchísimo en ingeniería mecánica y civil, ¿no? Y también tenemos otro tipo de conocimiento que es que se le puede llamar invariances eh, no estoy muy enterado cómo se diría en español, pero de forma, básicamente, que no cambiaría, ¿no? Cosas que no cambian, que se mantienen constantes. Y una de ellas es la simetría, por ejemplo. Podemos incorporar conocimiento de simetría en estos modelos. Podemos también incorporar también que hay ciertas leyes de conservación de energía, de masa, por ejemplo, en esos modelos de Machine Learning. Entonces, la idea es cómo podemos incorporar eso, cómo podemos poner ese conocimiento teórico a trabajar junto con el conocimiento, los beneficios de Machine Learning. Machine Learning tiene el beneficio de poder incorporar mayor cantidad de datos, de poder aprender patrones interesantes que al ojo humano no podría ser fácilmente descubierto. Y por supuesto, y eso ayuda a que la predictividad de esos modelos de Machine Learning sea mayor que a veces los modelos que tenemos en teoría, que tienen algunas fallas, que de repente no funcionan en algunos regímenes. Entonces, eso puede ser suplido con Machine Learning. Entonces, también otro aspecto de la importancia de conectar estos modelos de IA con modelamiento científico es que necesitamos eh, como que sean confiables para ciertas aplicaciones. Esos sistemas de AI, de IA, que tienen que ser confiables para ciertas aplicaciones. Entonces, este conocimiento científico nos puede ayudar a discriminar ciertos modelos que no son confiables, que son inconsistentes con la teoría que tenemos, ¿no? Y podemos acercarnos de una manera más precisa a lo que sería la verdad, ¿no? A lo que sería el conocimiento científico verdadero. Entonces, bueno, con esta introducción voy a presentar ahora algunos ejemplos en epidemiología. Epidemiología es el área en un campo que he trabajado mucho yo. Antes de la pandemia yo estaba haciendo AI para epidemiología en el campo de influenza. Estábamos haciendo eso, y cuando comenzó COVID-19 en 2020, rápidamente pudimos adaptar nuestros modelos para influenza en COVID-19. Pudimos ayudar también aquí en Estados Unidos a entidades de salud pública. Por ejemplo, el CDC de Estados Unidos, pudimos apoyarles con predicciones. Estuvimos años ayudándoles, y hasta el día de hoy les ayudamos, y hemos puesto a prueba estos modelos de inteligencia artificial por esta aplicación, y ha ido bien. Hasta ahora ha ido muy bien, y voy a compartir hoy día algunos avances que hemos hecho en ese ámbito. Y después de eso voy a hablar sobre algunas oportunidades que hay en este campo, ¿no? Oportunidades un poco más allá de solamente epidemiología. Epidemiología va a servir como un ejemplo para que ustedes puedan ver
cuáles son las diferentes formas de poder conectar este mundo de IA y modelamiento científico, pero hay otras oportunidades que en otras áreas que también voy a presentar al final. ¿Ok? Así que, ¿hay alguna pregunta? No sé si ustedes hacen preguntas o al final lo dejamos. Al final lo dejamos, profesor. Ya, perfecto. Entonces, déjame introducir un poquito este tipo de ejemplos en epidemiología. Bueno, ustedes conocerán lo que es COVID-19, ¿no? Que ha sido devastador para nuestras sociedades, ¿no? Y pueden ver este mapita que ven y pueden esos círculos que ven ahí. Cada círculo representa cantidad de personas infectadas, por ejemplo, ¿no? Y si vemos a una geografía, a una geografía específica, podemos ver una sede temporal, por ejemplo, como las que vemos acá abajo. Y esa sede temporal nos pueden indicar, primeramente, cómo vamos, ¿no? Como poder evaluar cuál es el estado actual y después prepararnos para el futuro. De repente hay una tendencia, de repente podemos revertir esa tendencia, cómo podemos tomar las mejores decisiones para poder revertir eso, ¿no? Entonces, mucha gente, hubo mucho interés en poder predecir lo que va a pasar en el futuro para estas series temporales. Entonces, mi trabajo ha sido esencialmente en eso, en poder ayudar a entidades como el CDC, que dije de salud pública, en predicciones que sean basadas en datos, ¿no? Datos como, por ejemplo, datos de movilidad, de repente hay eh, algunas encuestas online que sean de cuánta gente está usando, si estás usando máscaras o no, y después te dan, para cada población, te van a dar una información de cuánta gente está usando máscaras. Y eso fue proveído por empresas como Facebook, como Google, que ellos estaban teniendo esa iniciativa de poder recolectar esos datos, ponerlos a disposición de investigadores y después personas como yo, estábamos que lo usábamos, poniéndonos en nuestros modelos de Machine Learning para poder hacer predicciones, después enviarlas al CDC, a la Agencia de Salud Pública, y ellos tomarían decisiones basadas en esas predicciones, ¿no? Entonces, en nuestra visión acá era cómo podemos conectar mejor datos y decisiones en salud pública, ¿no? Basados en modelamiento predictivo. Y el enfoque específico que tomamos fue usar modelos de Machine Learning se puedan conectar con modelamiento científico que hay aquí en epidemiología, en este preciso aplicación. ¿No? Entonces, algunos otros, ¿cómo se diría? Challenges, o como le diría, challenges, retos, ¿no? Disculpe, mi español es un poquito, español es un poquito malo, porque hoy por hoy hablo puro inglés, ¿no? Pero ahora hago memoria y retos, hay unos retos que en poder hacer un impacto en esa aplicación es, por ejemplo, que los datos son pocos en comparación otras aplicaciones. Por ejemplo, aplicaciones en visión computacional tienen un montón de datos. Bueno, y hoy por hoy en los modelos basados en lenguaje, ¿no? Los Large Language Models tienen muchos más datos. Pero para influenza o para COVID-19 tenemos mucho, mucho menos y tenemos 20 años para influenza, de repente menos, en ese entonces teníamos menos de un año para COVID-19, entonces teníamos que poner en una forma, crear métodos que puedan ser robustos esa realidad, ¿no? También había que de repente encontrábamos que algunos disagreement, ¿no? Que desencuentros a veces en diferentes fuentes de datos. Por ejemplo, antes de la vacuna, cuando tú veías que iba a haber mayor movilidad, mayor contacto entre personas, era previsible de que iba a haber un mayor también número de casos. Pero después de la vacuna eso no era ya tan previsible, ¿no? Había más complejidad en ese tipo
correlación. Entonces, para poder ayudarnos mejor y poder guiar a modelos de inteligencia artificial para poder hacer un impacto en esta área, lo que proponíamos es poder conectar IA, datos y, no, y conocimiento epidemiológico. Conocimiento epidemiológico de, por ejemplo, modelos que hay en esa área. Y ahora, en este momento voy a presentarles unos modelos que tenemos ahí y con el fin de poder entender cuál va a ser mejorar, por ejemplo, la precisión de los modelos, para poder también entender o hacer preguntas relacionadas a algunas, a qué pasaría, en vez de decir qué va a pasar, qué pasaría, qué podría pasar. Y también entender algunas cosas que sean cualitativas. Por ejemplo, entender cuáles son las poblaciones que están más afectadas, dónde se puede distribuir recursos de una manera más eficiente. Esas cosas, IA por sí sola tiene muy pocos mecanismos para poder hacerlo. Entonces, cuando tú lo conectas con ese tipo de movimiento científico, tú puedes poder descubrir o llegar ahora a estas nuevas preguntas. Y para a ponerlo más concreto, ¿qué tipo de conocimiento epidemiológico usamos? Usamos dos tipos de conocimiento. Uno que es basado en ecuaciones diferenciales ordinarias. Este es un tipo de modelamiento que es bien usado en epidemiología. Y, por ejemplo, ahí pueden ver el modelo SIR, que lo que hace es modela cuánta gente hay en cada comportamiento. Esos compartimientos tienen gente dentro de ellas. Por ejemplo, en S tiene la gente que está saludable, en I, la R, la gente que se recuperó de la infección. Entonces podemos ver cuál es la dinámica poblacional, la dinámica de cómo se va a infectar las personas y cómo van a recuperarse. Y las ecuaciones diferenciales que ven ahí son las que van a describir esa dinámica. Hay también algunos parámetros también que dependen de la infectividad del virus y también de los terapéuticos que tengamos a la mano, por ejemplo, para ayudar a recuperarse las personas. Y si tenemos algunos datos de, por ejemplo, infección y también podemos hacer algunas presunciones sobre cuáles podrían ser los valores iniciales. Podemos nosotros también resolver esa ecuación diferencial y podríamos ver algo así como estas curvas que tenemos, ¿no? Que es una solución para S, solución para R y solución para I. Eso es con respecto a las ecuaciones diferenciales. Y con respecto a otro tipo de modelamiento que también se tiene mucho en cuenta en epidemiología es modelos basados en agentes, donde cada individuo va a ser modelado y va a ser modelado también la red de contacto de cada persona. Y hay redes de contacto, por ejemplo, en su trabajo, también en su hogar, y también si ese individuo va a la escuela, por ejemplo, también va a tener diferentes redes de contacto. Y en cada una de esas redes de contacto se va a propagar esos virus, ¿no? Entonces, también podemos hacer este tipo de modelamiento que es más individual. Ustedes pueden ver que en la izquierda es más poblacional, en la derecha es individual, pero después se ve las propiedades a macro escala. Entonces, esos son tipos de modelamiento que son más populares en epidemiología y hemos creado eh, como que métodos de IA que puedan incorporar ese tipo de modelamiento y ponerlos a trabajar juntos. Como decía, un tipo de perspectiva que tenemos acá es que podemos incorporar el conocimiento que tenemos de esas ecuaciones diferenciales en una red neuronal. Una red neuronal va a poder, eh, como que vamos a poder transferir ese conocimiento en la red neuronal y la red neuronal con ese conocimiento va a poder hacer unas predicciones más precisas o va a tener algunos beneficios que vamos a explicar en un momento. Y otra manera es de que la red neuronal, NN es Neural Network, que es la red neuronal, pueda informar a la calibración de un modelo basado en agentes, de Agent-Based Model, que tenemos que presenté en el slide anterior. Entonces pueden ver de que acá predice los parámetros de este modelo y después podemos entrenar la red neuronal
con esta simulación de basada en agentes, todo en uno. También voy a explicar también por qué es beneficioso eso, ¿no? Pero brevemente voy a explicar de estas dos ideas. Primero, como dije, vamos a incorporar las dinámicas de este modelo basado en ecuaciones diferenciales en la red neuronal. En este caso, decimos de que el IA necesita el conocimiento que tienen estos modelos científicos, le llamamos mechanistic models, porque tienen ¿cómo se puede decir? Relaciones causales y mecanísticas, ¿no? Uno mueve el otro y el otro no, eso como mecanismo. Por eso se llaman modelos mecanísticos. Entonces, en este caso, lo que queremos ver es que esos modelos mecanísticos pueden proporcionar ayuda a IA. Y un ejemplo es cuando tenemos un ejemplo en donde podría ser útil, es este, por ejemplo, que vemos la ola de Delta y la ola de Omicron, y vemos una cantidad mucho mayor en Omicron de casos. Entonces, un modelo de IA que quiera predecir esta curva, la curva azul, tendría que tomar esos modelos de esos casos y basado en esos casos predecir mortalidad en el futuro y predeciría algo muy, muy alto, ¿no? Sería mucho más alto de lo que debería ser. ¿Por qué? Porque es algo que no se pudo apreciar anteriormente, ¿no? Nunca se vio tantos casos por semana. Entonces, si una IA puede relacionar casos con mortalidad directamente y después de eso y puede relacionar solamente eso y no ver otras variables, solamente predeciría algo mucho más alto de lo que debería ser. En este caso, por ejemplo, podemos entender que de repente en predicciones cercanas no está tan mal, ¿no? Porque está muy, muy cercano a la realidad. Pero cuando vemos a mayor horizonte, ¿no? Después de 5 semanas, es mucha diferencia entre el modelo, la predicción del modelo y la realidad. Entonces, lo que podemos hacer aquí es de repente tomar conocimiento de estas dinámicas que pueden ser a largo plazo, que nos pueden brindar estos modelos mecanísticos, estos modelos de ecuaciones diferenciales. Y esta información puede ser útil para el IA, para que pueda discernir mejor en que esta línea que vemos acá, estas predicciones, no deberían ser infinitamente altos, sino deberían bajar en un momento, debería haber a una situación y eso es importante que entienda esta IA. Y incorporando este conocimiento puede ser útil para ello. Entonces, bueno, estoy quedando un poquito corto de tiempo, pero bueno, vamos a hacer lo que se pueda también, hasta cuando se pueda. Y por favor, Oscar, me cortas cuando necesites, no hay problema. Pero básicamente eso resume lo que había dicho, ¿no? Que de repente tengamos que queremos algo que sea acá en el medio, que pueda ser parsimonioso, que pueda tener una parsimonía en conectar, o mejor dicho, hacer uso de las ventajas de los modelos de Machine Learning y también hacer uso de las ventajas de los modelos de mecanísticos científicos, ¿no? Y una ventaja del modelo mecanístico es que, por ejemplo, tengamos una buena correlación con las tendencias epidemiológicas y también que pueda haber una buena precisión en las predicciones que sean a mayor plazo, a largo plazo. Entonces, bueno, tenemos un método que es basado en otro método que se llama Physics in Neural Networks. Es un método que es bien popular hoy por hoy, que se usa para poder resolver ecuaciones diferenciales con una red neuronal, puedes resolver ecuaciones diferenciales de una manera más rápida y a veces, si tienes tú mucho ruido en la data, puede ser más robusto los métodos tradicionales. Y usamos ese tipo de modelamiento o ese tipo de trabajo lo expandimos, pusimos más cosas para poder hacer predicciones, poder conectar la red neuronal con esas ecuaciones diferenciales y también que la red neuronal pueda aprender esas ecuaciones diferenciales para que pueda mejorar en casos como que vimos en pasados. Entonces, no voy a explicar, por cuestión de tiempo, no voy a explicar mucho de estos detalles, pero básicamente esta es la idea principal.
Y quiero moverme a la segunda idea, algo también rápido también, que cómo podemos usar estos modelos de redes neuronales para poder calibrar mejor un modelo científico, en este caso un modelo basado en agentes. Y usualmente lo que tenemos en un modelo basado en agentes es gente, por ejemplo, interactuando, están en casas, están que se mueven en las ciudades, y vamos a tener unos parámetros también que pueden ver acá a la izquierda. Estos parámetros van a ser un parámetro de entrada que van a ser, que usualmente tenemos que calibrar quiere decir estimar basados en la data. Usualmente tenemos datos, no para todo estos 5 estados, en este caso tenemos 5 estados de salud. Usualmente tenemos datos solamente para uno de ellos, por ejemplo, para la mortalidad, y tenemos, y lo demás todos no son observables, ¿no? Entonces es un problema medio complejo porque no tenemos observabilidad completa y tenemos que estimar estos parámetros de acá a la izquierda. Esto se llama un problema invertido o inverse problems también se llama, de estimar parámetros según un modelo científico. Entonces, para poder hacer esto de una manera eficiente es bien complicado. Hay modelos que están ahí, pero no funcionan muy bien, tienen mucho error. Entonces, además, aparte de lo que dije también, para poder incorporar data que sea, por ejemplo, de Google, de Facebook, esos encuestas que se hacen en Internet, por ejemplo, que pueden ser relevantes para este caso, es bien complicado poder ponerlos en este tipo de framework porque no tienen ningún mecanismo para poder conectarlos. Entonces, bueno, hay una forma de que podemos de repente facilitar esto con Machine Learning, y eso es lo que propone en mi trabajo. También para poder correr estas simulaciones también, cuando tenemos, usualmente estamos trabajando con millones de agentes, millones de personas moviéndose en una ciudad, va a ser bastante costoso computacionalmente. Entonces también hay ciertas limitaciones en eso. Y como dije anteriormente, estos problemas invertidos o inverse problems son difíciles de calibrar, entonces también hay esa complicación. Y esas tres cosas son las que mi trabajo ha podido hacer un avances en ello. Hemos presentado este trabajo y también ha sido galardonado con algunos premios porque, bueno, la idea es que presentamos una de esas simulaciones que es algo diferenciable. Esa es la idea principal, diferenciable y que sea también eh, basada en computación de tensores. O sea, eh, tenemos solamente tensores como se usa, por ejemplo, en redes neuronales, y esos tensores vamos a poder hacer operaciones encima de esos tensores que van a hacer aproximar una simulación basada en agentes que usualmente no era diferencial y no era basada en tensores. Esa reformulación ahora a una operaciones en basada en tensores nos ayuda porque podemos ahora paralizar mucho más, podemos hasta tomar ventaja de esos del software que se ha creado y el software y hardware que se ha creado para poder hacer operaciones de tensores. Ustedes sabrán también en Deep Learning se ha creado mucho hardware y software especializado y podemos ahora tomar ventaja de eso para poder hacer simulaciones científicas también. Y eso es en dos. En dos tenemos esta simulación diferenciable que es basada en agentes y en uno tenemos una red neuronal que va a ayudarnos a hacer la calibración. En tres lo que hacemos es una vez que hacemos una simulación, vemos los resultados, lo comparamos con la data real que viene en este caso del CDC y tenemos una función que va a ver la discrepancia entre la data real y el resultado de simulación y vamos a poder hacer en cuatro lo que se llama backpropagation, que es para poder entrenar el red neuronal. Y como todo es diferenciable, se puede hacer el backpropagation directamente, ¿no? Y se puede entrenar la red neuronal. Y la red neuronal, algo importante también que decir acá es que puede incorporar esos datos que había dicho de que son complicados para incorporar en una simulación que no ha considerado anteriormente esos datos. Entonces, eso es una forma también de conectar modelamiento científico y IA, ¿no? Ahora Doctor, tenemos disculpe, resultados. Sí, para recordarle que le faltan 5 minutos para
el término de su exposición y después de eso vienen unas preguntas. Continúe nomás. Gracias. Ya, excelente, excelente. Bueno, entonces hay otros tipos de modelamiento híbrido también. No voy a decir que yo he sido el primero que he sido hecho esto, sino que también ha habido cierto interés en hacer esto. Am, por ejemplo, hay formas también, de repente ustedes conocerán también esto que se llama modelamiento de discrepancias. Como pueden ver acá, de repente el cursor modelan una curva epidemiológica, modelan primero con el modelo mecanístico, el modelo científico, y tratan de ver cuál es la discrepancia entre el modelo científico y la data real, y esa discrepancia se va a hacer modelada con modelos de Machine Learning, por ejemplo. Es otra forma de, 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 de ir a este problema, ¿no? De ver una solución para este problema. Otra forma es, en vez de usar un modelo basado en agentes, mejor también puede usar también un modelo basado en ecuaciones diferenciales también, y es algo muy similar a lo que hicimos también, o lo que presenté anteriormente. Y también puedes usar esos modelos científicos para crear data sintética y después entrenar tu modelo de Machine Learning en esa data. Eso también es otra forma de hacer esto. Ahora quiero hablar sobre oportunidades para, en otras áreas. Hay oportunidades, muchas oportunidades realmente. Yo recomiendo mucho este paper que voy a poner las referencias más en un momento. Pero hay, por ejemplo, oportunidades en que el IA te puede ayudar a generar hipótesis científicas. Hay mucho interés en hacer eso. Hay otro interés también ustedes conocerán de repente la gente de mecatrónica, entonces conocerán que se puede usar redes neuronales para hacer controladores también. Y esos controladores pueden ser informados ahora también de las ecuaciones diferenciales o la teoría que pueda haber y puedan ahora controlar de una manera más precisa y confiable también, ¿no? Eh, otra, otra aplicación específica que me interesó fue como por ejemplo, generación de hipótesis para reacciones químicas. Usan una red neuronal, en este caso, una red neuronal que pueda trabajar con grafos, ¿sí? Con grafos, y pueda como que hacer codificar no solamente ciertos valores numéricos, sino también la estructura en este caso, de este compuesto químico, ¿no? O esa molécula. Esto de ahí es importante para poder, una vez que la red neuronal pueda entender cuál es la distribución, cómo es la distribución estructural y basado en esa distribución estructural, cuáles son los beneficios de esta, la red neuronal puede proponer nuevos tipos de compuestos o nuevos tipos de reacciones químicas que puedan ser de consideración para los científicos. También, bueno, viendo un poquito lo de la parte mecánica, también se puede, como dije anteriormente, un tipo de conocimiento es simulaciones, por ejemplo, basadas en elementos finitos. Las redes neuronales también pueden trabajar en este tipo de meshes o grids de elementos finitos. Y también hay algo que se llama Differentiable PD Solvers, o, ¿cómo se llama esto? Para métodos de resolución de ecuaciones diferenciales que sean totalmente diferenciables. La parte diferenciable es importante porque puede eso después unirse a la red neuronal y pueden entrenarse totalmente juntos. Y puede haber una mayor conexión y mayor precisión en cálculos basado en eso. Uno es también una de las motivaciones para hacer estas cosas es que se puede obtener resultados mucho más rápidos que simulaciones, ¿no? Y pueden ver la predicción aquí en la izquierda y acá a la derecha pueden ver la data real o cómo debería ser cuando corre la simulación completa y es muy cercano a lo que se puede ver, ¿no? Son dos imágenes muy cercanas. Y por último, Differentiable Physics Engines, ¿no? Se ha quedado ahora como que sistemas o environment, ¿cómo se dice? Environment, ambientes de simulación por ejemplo, para Rigid Body Dynamics, ¿no? También para robótica también,
y que puedes conectarlo con las redes neuronales de una manera más fácil y pueden mejorar el sample efficiency, que es cuánta data necesitas tú para poder entrenar una red neuronal. Eso es importante, muy importante para cuando tenemos experimentos que son muy costosos de hacer. Necesitamos minimizar los números de experimentos, pero queremos entrenar de esta manera nuestra red neuronal. Esta es una forma de poder obtener esto, ¿no? Obtener estos beneficios. Bueno, esas son las referencias de lo que presenté hoy día. Si quieren, pueden tomar un screenshot. Y, y bueno, y para terminar, voy a hablar sobre un poquito, para hacer la conclusión de esto es que, bueno, he mostrado hoy día contribuciones de IA en epidemiología, ¿no? Y cómo podemos incorporar dinámica de una cuestión diferencial a las redes neuronales y cómo podemos calibrar estos modelos científicos mecanísticos con las redes neuronales también. Hay muchas oportunidades, creo yo, es muy interesante estar en esta área. Por ejemplo, conectar data y modelos científicos o calibrar eh, modelos científicos complejos, poder proporcionar estimados más rápidamente sin comprometer la precisión y también mejorar la eficiencia de data, en datos, ¿no? Y muchos más que hoy día no he tenido tiempo para elaborar. Bueno, Oscar, esa es mi presentación. Doctor, muchas gracias. Tengo una pregunta formulada, es la siguiente. ¿Cómo se puede garantizar la precisión y confiabilidad de los modelos de Machine Learning en aplicaciones donde se toman decisiones críticas, ¿no? Como comentó acerca de la epidemia? Sí, esa es una muy buena pregunta. Las garantías son usualmente empíricas. Puedes tú ver, puedes decir bas- basado en experimentos empíricos, esto es el porcentaje de falla que tenemos, por ejemplo. Hay formas de hacer eso. Usualmente en este tipo de aplicación en epidemiología lo que tenemos es que vamos a predecir, déjame poner un slide anterior, ya, este, ya, este acá. No solamente vamos a predecir estos puntos que ves acá, que es el futuro, el valor futuro, sino que vamos a predecir también un intervalo en el cual, por ejemplo, decimos el 95% de los casos la data real va a caer en ese intervalo. También podemos decir para el 50% de los casos, para el 20% de los casos, entonces va haciendo más pequeño. Y en, vamos a poder usar experimentos, o mejor dicho, evaluar nuestro modelo y ver si lo que ese intervalo está proponiendo, que es, por ejemplo, 95% de los casos tiene que caer la data en esos intervalos, si es realmente corroborado basado en la data empírica. Y después puedes tú presentar eso a las personas que van a tomar decisiones, ¿no? Otra forma también es, bueno, hay ahora también, vale decir también, rescatar que hay cierta investigación en cómo podemos certificar estos modelos también. Y certificar estos modelos también requiere también ver esa parte de la incertidumbre, de los intervalos de confiabilidad. Y también tiene que ver también con una parte con un poquito cómo si se puede explicar o si se puede entender si el modelo está siendo aplicado en el régimen para el cual él fue entrenado o si de repente hubo un cambio en la distribución de la data y el modelo no es confiable, ya no es confiable. Esas cosas se pueden, a veces hay formas de poder medir y esas cosas están aún estudiando y viendo cómo podemos certificar y cómo podemos crear algunos frameworks para poder mejorar nuestro entendimiento de cuán confiables son estos modelos. Está bien, doctor. Muchísimas gracias por su excelente exposición. A nombre de toda la comunidad de la FIN, en este segundo Congreso Internacional, le agradecemos al doctor Alexander Rodrigo Castillo
por compartir todos sus conocimientos y experiencia. También al público por su asistencia y las preguntas, ¿no? Les recordamos que en algunos minutos estamos iniciando con la siguiente ponencia. Muchísimas gracias, doctor. Muy buen día. Ya, hasta Gracias. pronto, Ok. Juanjo. Gracias.